Jóvenes, buen día. En esta semana vamos a trabajar lo que es las siguientes opciones de disposición. Ya una parte de ustedes han trabajado eso, es decir, han trabajado lo que es la parte de lo que es la disposición en la parte de márgenes, orientación, tamaño, columnas. Sin embargo, lo vamos a trabajar hoy un poquito. Bien, en esta parte de lo que es el procesador de texto, tenemos nuestra página ya inserté un texto para que veamos lo que va sucediendo en la medida que vamos trabajando aquí con este programa de procesador de texto. Bien, lo primero que vamos a visualizar nosotros, como vimos ya en la guía anterior, es que se configuran las márgenes, donde abrimos con ese icono y aparecen diferentes opciones. Generalmente está ubicado para normal. Observen lo que nos dan las medidas de superior, que es 2.5. El inferior también es 2.5 centímetros. El lado izquierdo nos dan 3 centímetros y el lado derecho son 3 centímetros. Así estarían configurados para normal. Generalmente la gente lo usa así normal, entonces simplemente hacen clic y observen cómo se configura con esas medidas. Sin embargo, actualmente y generalmente en las clases de español, literatura y demás, y para los trabajos en la universidad, están pidiendo los profesores normas APA. Estas normas APA tienen ciertas características en las márgenes, y es que esa margen debe ser igual en todos lados. Me explico. Aquí está, por ejemplo, la gráfica donde nos dice esa norma APA 6.0, claro está, ya están en la 7.0 creo. 6.0 nos dice que es 2.54 por todas partes. Y así se configuraría entonces normas APA para entregar los trabajos cuando ustedes les pidan un trabajo. Y en la universidad también. De manera que si nosotros miramos esa característica solamente estaría aquí para el ancho, el superior y el inferior 2.54. No está establecido norma APA ya configurada para Word, de manera que nosotros lo que hacemos es irnos a la última parte donde dice márgenes personalizados, y ahí sí nos da la opción, ¿cierto?, de que nosotros pongamos el 2.5 por todas partes. De hecho, aquí ya, por ejemplo, como lo dijimos anteriormente, en la parte de márgenes normales nos dice que la superior es 2.5 y la inferior es 2.5. Sin embargo, debemos acomodar la parte izquierda, que está en 3 centímetros, ¿cierto? Debemos empezar a reducirla hasta que nos dé 2.5. Lo mismo hacemos con el lado derecho hasta que nos dé 2.5. Bien, cuando ya lo tengamos 2.5 por todos lados, simplemente le damos a aceptar. Y ya tenemos configurada nuestra hoja con normas APA, como la piden siempre. Bien, ahora, en orientación, ustedes ya saben que hay solamente dos opciones: vertical, la hoja como siempre la tenemos, u horizontal, como aparece aquí. Entonces, depende de lo que nosotros necesitemos, ¿cierto? Si necesitamos trabajar la hoja horizontal o vertical, entonces tenemos las dos opciones para hacerlo. Ahora, la siguiente opción que tenemos es la del tamaño. Generalmente aquí en Colombia trabajamos con este, que es Carta, y eso ya viene configurado Word. En algunas aparece en inglés y en otras, como los muchos programas licenciados que algunos tenemos, aparece simplemente acá como carta. Ahora bien, también está la opción de tamaño oficio, que es esta que aparece aquí con legal, dependiendo de lo que nos estén pidiendo los profesores o dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Alguna vez vamos a necesitar una hoja tamaño oficio, porque la cantidad de texto, gráficas o el trabajo que necesitamos una sola hoja, y resulta que lo que tenemos no nos cabe ahí, pues la agrandamos un poquito si no hay problema y si así nos la están pidiendo. Bien, ahora miremos la parte de el icono de columnas, que ustedes ya vieron haber trabajado. De hecho ya lo trabajamos anteriormente, aunque algunos no me enviaron eso en dos columnas como se les había pedido. Esta opción nos dice que podemos trabajar nuestro texto en una columna,
2 columnas, 3 columnas, lo que uno quiera. Ahora bien, izquierda a derecha significa que la columna de la izquierda es más corta o menos ancha que la otra columna cuando trabajan en dos, o cuando trabajamos y aquí aparece la derecha, nos está diciendo que las columnas no son iguales y que de pronto el de la derecha va a ser más corto que el de la izquierda, como aparece aquí. Si ven que esta columna quedó más angosta que esta, esa es una opción que podamos o que alguna vez podemos necesitar y que la tenemos así, o a la izquierda. Miren, ahora esta parte es más angosta que esta. Tenemos dos columnas pero no son iguales. Ahora, también hay diferentes números de columnas. Por ejemplo, estas tres. Tenemos tres columnas, ¿cierto? Todas iguales, con el mismo espaciado. Y obviamente con el margen que le hemos puesto desde el comienzo. Ahora, nosotros también podemos dentro de las columnas, ¿cierto? Activar una línea cuando la queremos activar para darle un poquito más de adorno, o algunas veces los que no tienen publisher y quieren hacer un folleto también lo pueden trabajar así y aparecerá esa línea entre las columnas. Ahora, lo que aparece aquí de saltos es importante porque nosotros podemos utilizar esto para saltos entre páginas o saltos de columna. Por ejemplo, cuando algunas veces, vamos a ponerlo aquí en la siguiente página, nosotros necesitamos escribir o escribimos aquí, en esta columna, resulta que para ir a esta columna, si ven que el cursor no pasa, llega hasta aquí y por más de que yo quiera pasar a la siguiente, no pasa. Entonces, me tocaría estarle dando enter, 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 enter hasta que se llene esta columna y pueda pasar a la siguiente. Lo mismo en esta. Para eso funciona esto. Cuando tengo columnas y quiero hacer el salto de columna, no tengo que darle enter para llegar acá, sino simplemente voy a saltos y escojo el salto entre columna. Y observen que ya aquí está mi cursor y puedo escribir lo que necesite en esa columna. Ahora, si necesito pasar a la siguiente columna, es lo mismo. No necesito llenar todo este montón de enter o llenar la columna para pasar a la otra, sino que simplemente voy a saltos y le doy salto de columna y ya pasa a la siguiente. Ya tendría activadas las tres columnas. Observen que en la medida en que yo estoy trabajando, se va activando la línea que le coloqué entre columnas. Eso es importante si es que la necesito. Si no la necesito, pues simplemente me devuelvo y la borro. Bien, los guiones. Esta parte de guiones es importante porque es lo que... perdón, saltos en línea. Ya me estaba saltando un icono. El salto, perdón, en los números de línea es básicamente cuando nosotros necesitamos enumerar. Cuando tenemos una gran cantidad de datos o por ejemplo algún listado y queremos que eso quede enumerado, simplemente vamos allá y numeramos las líneas. Me explico. Voy a colocarme aquí en la parte de esta página y voy a numerar mis líneas y hay unas características para que me aparezca ese numerado. Entonces simplemente le doy numerar y aparece continuo. Fíjense cómo aparece acá, ¿cierto? Numerar continuo 6, 7 hasta 17. Luego me aparece por ejemplo aquí el 8, 9 de más, a otra vez vuelve y me arranca desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de lo que yo necesite. Ahora, reiniciar página. Observen cómo este programa me da la opción de ese reiniciado en página. Observen aquí como en la siguiente página se me reinicia desde la parte izquierda el primer número que le di. Ahora, reiniciar en secciones. Observen que ya dependiendo de cómo yo lo tenga organizado, me lo va a determinar por secciones. O va a ser continuo si lo tengo en una sección, o observen acá como termina acá una sección y aquí arranca en 0 la siguiente sección. Bien, ahora miremos aquí el suprimir el párrafo local, lo que yo necesite, dependiendo del numerado que yo quiera. Entonces simplemente me lo estará dando dependiendo de donde yo lo necesite. Ahora, si no quiero que numere, pues simplemente lo dejo así. Pero eso me sirve sobre todo para
Cuando tengo listas de estudiantes que necesite, tengo mi lista de estudiantes completo, lo necesito numerado, no tengo que poner los números uno por uno, es tipo artesanía, para que me quede listado, sino simplemente voy aquí y lo numero línea por línea. Bien, los guiones. Estos guiones les estaba diciendo hace un momento que era básicamente lo que aparecía o nos enseñaron por allá en primaria cuando se nos sacaba el renglón y la palabra no nos cabía y colocábamos un renglón. Algunas universidades piden eso, ¿cierto? Otras no, dependiendo de lo que uno necesite. Y algunos profesores la pedirán, otros no. Entonces simplemente uno mira si lo coloca o no lo coloca. Entonces, si aquí la palabra es muy larga, ¿cierto? Y yo activo guión. ¿m? Observen que voy a colocar esto acá, una palabra larga. Fíjense aquí que automáticamente el programa en la palabra servicio me pone el guión y me coloca la terminación al resto de la palabra que no cabía en el siguiente renglón y me hace ver el guión que está aquí. Lo mismo aparece acá. En prestación, como la palabra es muy larga, deja una parte aquí, coloca el guión y termina con el resto de la palabra en el siguiente renglón. Lo que hacíamos nosotros o nos enseñaron a hacer cuando escribíamos en primaria. Bien, podemos quitarlo también, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Bien, ahora pasemos aquí a la sangría. ¿Qué es la sangría? La sangría es el espacio que nosotros dejamos, ¿cierto? Aparte de la margen. Me explico, ya tenemos un espacio aquí en la margen que era 2.5, que es norma APA, pero nosotros necesitamos que quede un poco más de espacio aquí. Si es al lado izquierdo, entonces simplemente empezamos a correr, ¿cierto? Dependiendo de donde tengamos el cursor, esa parte del párrafo, de nuestro párrafo, irá teniendo más sangría que el otro. Ahora, si nosotros lo queremos acá, queremos sangría en ese párrafo, lo que hacemos es hacer esto. Y si ven cómo se aumenta el espacio a lo izquierdo. Ahora, si nosotros queremos, vamos a reducir un poco acá, dejarlo en 0, pero en ese párrafo queremos la sangría al lado derecho. Lo que hacemos simplemente es ir aumentando y nos va dando el espacio que nosotros necesitemos en ese párrafo en el que esté ubicado únicamente. Lo da por párrafos. Ahora bien, si yo me ubico en este párrafo, observen ustedes que aquí hay un espacio. Aquí el espacio que nos va a ir aumentando no es el que está a la izquierda o a la derecha, sino el que está aquí atrás de este párrafo, o fíjense que este párrafo termina aquí, o el que está aquí adelante de mi párrafo. Entonces miremos, vamos a mirar, vamos a aumentar este espacio que está antes del párrafo. Vean cómo se va aumentando. Y sea por lo que sea, de pronto es que yo necesite algún espacio diferente acá, o necesite, por ejemplo, poner una gráfica. La pregunta es, bueno, ¿y entonces ya puedo escribir en este párrafo, en este espacio? No. Fíjense cómo aquí hago clic y no se activa para que yo pueda escribir. ¿Sí ven? Porque es un espacio diferente, no es del texto, sino un espacio que simplemente dejé antes de mi párrafo. Ahora, como estoy en este párrafo, quiero que aumentar el espacio que está después, o sea, cuando termina, pues simplemente voy aquí donde dice después en esa casilla y empiezo a aumentar ese espacio con respecto al párrafo donde yo estoy. Bien, ahora supongamos que nosotros ya vamos a insertar una gráfica que ustedes ya lo vieron en una guía anterior de este dispositivo. Lo voy a hacer con las gráficas que tengo por aquí. Vamos a insertar esta. Bien, observemos que esta gráfica, ustedes ya saben que se maneja de acuerdo a la posición en el texto que nosotros tengamos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos clic aquí se activa el formato de esa gráfica y nosotros lo colocamos por posición. Ahora no quiere decir que eso no se pueda hacer de otra forma, ¿no? En el menú inicio, ¿cierto? Cuando ustedes lo activan también aparece una opción que lo pueden trabajar. Sin embargo, como ya está activado acá, pues simplemente vamos al formato,
a la de posición, y en posición miramos dónde lo colocamos, así como ya lo hicieron ustedes en una guía anterior, dependiendo donde ustedes lo quieran. Bien, ahora observemos lo siguiente con respecto a esa cinta de disposición. Vamos aquí a mirar, ¿cierto? Que cuando nosotros activamos esta gráfica, se nos activan todas estas opciones en organizar. En la de posición, miren que en posición tenemos la misma de formato, ¿cierto? Que está la de donde queremos poner la gráfica. Ahora, al lado está la de ajustar texto. Es importante porque aquí lo que se va a ajustar es el texto con respecto a la gráfica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, vamos a colocar esta gráfica un poquito acá. Vamos a ajustar el texto. Entonces, con respecto a la gráfica, va a ser, por ejemplo, arriba, abajo, detrás. Fíjense, por ejemplo, cuando uno a veces necesita que el texto quede detrás de la gráfica que nosotros tenemos. Fíjense ahí, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense cómo ese texto está por detrás de la gráfica. ¿De cuál gráfica? La que nosotros tenemos. Fíjense nuestra gráfica que la podemos mover y el texto queda debajo de nuestra gráfica. ¿Sí ven? Ahora, resulta que de pronto quiero que el texto no quede debajo de mi gráfica, sino que quiero que de pronto ese texto quede por encima. Pues simplemente lo que hace es seleccionarla, ¿cierto? Seleccionarla donde está ubicado y ponerla en la posición que ustedes quieran. Ahora bien, fíjense que vamos a ajustar el texto y ya no queremos el texto detrás de la gráfica, sino que lo queremos delante. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que esta gráfica ya lo que hace es tapar el texto, dependiendo de cómo lo queremos. Pero si ya no queremos eso, sino que esté por detrás, repetimos, entonces simplemente lo ponemos atrás. Fíjense, atrás o adelante. Algunas veces este efecto se necesita o lo usa uno para lo que son folletos, y lo que hace es degradar el color de la imagen para que se vea como si fuera una marca de agua. Para eso se utiliza también. Y lo trae adelante o lo trae detrás. Ahora bien, cuando por ejemplo vamos a utilizar aquí el famoso copia y pega, que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos gráficas. Este traer adelante o enviar atrás se utiliza para cuando tenemos precisamente esas dos gráficas. Por ejemplo, esta que ya la acabamos de colocar está encima de la gráfica que nosotros teníamos antes, pero nosotros la queremos, por ejemplo, enviar atrás. Entonces simplemente la enviamos atrás de la anterior. ¿Sí ven? Ahora la gráfica que tenemos es esta que está adelante. Entonces la podemos utilizar así, o simplemente la enviamos atrás también. Enviar atrás o enviar al fondo. Es cuando ya tenemos, enviar atrás es cuando tenemos dos, enviar al fondo muestra que tenemos 2, 3, 4, 5 o más gráficas, dependiendo de lo que necesitemos. Ahora bien, de pronto podemos necesitar, ¿cierto? Que estas dos, por ejemplo, se utilicen o se usen como si fuera una sola gráfica. Para unirlas o agruparlas, acá hay un icono, ¿cierto? Que no está activado desafortunadamente. ¿Por qué? ¿Por qué no está activado? Porque necesito seleccionar las dos gráficas al tiempo para poderlas agrupar y que se muevan como una sola. ¿Cómo hago eso? Porque resulta que cuando yo hago clic en una, ¿cierto? Me desactiva la otra. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues simplemente lo que hago es, oprimo el botón control, el control que ustedes tienen ahí al lado izquierdo de su teclado, y sin soltarlo también hago clic en la siguiente. Ya tengo seleccionadas las dos al mismo tiempo, como oprimiendo el botón control y seleccionando las gráficas que yo necesite. Fíjense cómo ahora agrupar sí me quedó seleccionado, y como ya lo tengo seleccionado, simplemente ¿qué hago? Les digo, oiga, agrúpeme esas dos gráficas, y fíjense cómo ya me las agrupó y las puedo mover como una sola. Fíjense cómo las puedo ubicar donde yo necesite sin que me afecte el texto.
Ahora, las quiero desagrupar porque de pronto pues, ya no las necesito agrupadas, sino desagrupar, o porque quiero cambiar una gráfica y la otra no. Entonces la desagrupo. Bien, esa sería la forma de trabajar con esas dos gráficas unidas o no unidas, agrupadas o no agrupadas. Ahora, con respecto a cada una de esas gráficas, ¿cierto? Ya ustedes manejan este icono que es obviamente eh, girarlas a 90 grados, a la derecha, a la izquierda, voltear verticalmente u horizontalmente, como uno lo necesite, más abajo, más arriba y demás. Lo otro que nos quedaría en esta cinta de opciones sería la de alinear, pero obviamente ya ustedes lo manejan, que es a la izquierda, a la derecha, mandarlo para arriba, para abajo, de acuerdo a lo que ustedes necesiten alinear. Pero básicamente se podría trabajar o se trabaja mejor, como ustedes ya se dieron cuenta, con la de con posición, el icono de posición, que es que me lo ubica de acuerdo al texto. Pero si ustedes, repito, si ustedes lo necesitan así o lo quieren así, pues lo mandan para donde ustedes necesiten con esto, con este icono que es de alinear la imagen para donde ustedes quieran. Bien, esta sería básicamente el trabajo para esta semana. Entonces la idea es que, como repito, les dije el primer día, esta semana ustedes ya tienen un horario de las clases, de cuándo son las clases. Ustedes simplemente entran allá el día lunes al canal y ven el video. Obviamente, como siempre, aquí en la descripción del video les dejo un video de refuerzo. Y ya saben, si no le entienden al profesor con este video o no entienden el video de refuerzo, pues estando en YouTube tienen a su disposición cientos de profesores con el mismo tema. Aquí no hay problema porque al profesor que le quieran entender, entonces simplemente lo buscan, miran opciones y listo. Le entienden a cualquier profesor, esa es la ventaja de YouTube. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.